El abordaje en las emociones de nuestros hijos. Lo primero que ustedes tienen que saber es que una familia estructurada, ¿ok? Va a aprender a gestionar. ¿Y quiénes son las primeras personas en que van a gestionar las emociones? Son los padres. Y dos de las principales trabajos y cuestiones del desarrollo humano en cuestión, ¿qué es? La inteligencia emocional. Para hablar de un abordaje, ¿ok? De un buen abordaje en las emociones, los papás y los hijos, ¿qué tienen que tener en sí? En conciso, inteligencia emocional. La inteligencia emocional va a ser un marco, por ejemplo, que va a trabajarse dentro y fuera de una persona. Tú a tu hijo, tú a la persona que cuidas, estás en tutela, tu papá, tu mamá que trabajas, la inteligencia emocional va a ser un abordaje de aprendizaje. Uno de los temas, digamos, cuando me hablan en el consultorio o cuando trabajo con niños a domicilio, es principalmente el aprendizaje. Tener una habilidad de aprendizaje va a hacer que controles o que se controle el niño en el marco emocional. Un niño que tenga una buena inteligencia emocional es un niño capaz de desarrollar habilidades y trabajos concisos dentro y fuera, digamos, de de su casa, de su familia, ya sea en el colegio, ya sea dentro de un parque, con sus amigos, en el mall, por ejemplo, dentro de algún mini market o un supermercado. Todo eso gestiona un trabajo, digamos, emocional. Es más que todo orientado a simplificar y visualizar dentro de eso el amor que se tiene uno mismo como la autoestima. Dos, la comprensión, que es la asertividad, que es ponernos en empatía también, ponernos en los zapatos de los demás. Trabajar eso nos ayuda a trabajar, digamos, esquemas. La inteligencia emocional, como se dice, un nuevo marco para educar la capacidad de la adaptación social y emocional de las personas. Tú como papá, ¿ya? No tú tienes que decidir el papá y la mamá para que tengan una familia nuclear trabajada para abordar emociones, tenemos que conocernos como personas, nuestras emociones como adultos. Y por eso, cuando esquematizamos y cuando discutimos o cuando generamos alguna discusión, podemos, digamos, incomodar a las personas. Ahora, a ver, me dice Verónica, considero que es enseñarles las técnicas para que tengan una adecuada, dice, gestión de sus emociones. Claro que sí. Es una de esas características principales, por ejemplo. La inteligencia también dice, sería el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de manera más adecuada. Por ejemplo, yo trabajo el tema de terapia cognitiva conductual con mis pacientes, ya sean adultos, ya sean, por ejemplo, niños, ¿ya? Más que todo en esos dos lados. En cuestiones de gestión de niños es, digamos, trabajar la parte neuronal, la parte del cerebro humano. Si tú como papá solamente le mandas, le indicas y no aprende, va a memorizar las acciones, va a memorizar las cosas, pero no le va a gustar. ¿Quiénes de ustedes, papitos, dentro del Zoom, ya, dentro de esta plataforma, le ha cantado a su hijo de 2, 3 años para tener que tender su cama o guardar sus juguetes? ¿Quiénes de ustedes lo hacen? ¿O quiénes de ustedes trabajan en aprendizaje, les ayudan, lideran sus grupos de familia, por ejemplo? ¿O solamente es mandar por mandar? Por ejemplo, Lee dice que yo, Videla dice yo, excelente. Yo le canto, claro. Videla dice que le canta, por ejemplo, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Gabriela dice yo, Erika dice yo le canto. Claro, exacto. O sea, el aprendizaje es un abordaje simplemente para trabajarle. Digamos, ustedes cuando van a terapia, el psicólogo no los tiene que juzgar. Cuando ustedes van a una sesión terapéutica, una consulta, un trabajo, el psicólogo no tendría que juzgarle, más bien tendría que orientarles. Lo mismo pasa cuando un psicólogo, una persona orientadora de la salud mental, no ve una disposición de trabajo, no se tiene que renegar, no se tiene que ver emociones negativas, más bien se tiene que aprender y trabajar en ese control. ¿Por qué? Porque sabemos que como personas que si uno no tiene, ¿qué vamos a sacarle de ahí? Entonces, más que todo nos vamos a frustrar como
como psicólogos, ahora ustedes, papitos, y las personas que han entrado también dentro de acá de la plataforma y de Live, trabajar y gestionar un buen aprendizaje emocional es aplicar, por ejemplo, como dice Stephanie, estas técnicas tienen, ¿no? Con resultados. Las técnicas, el abordaje de aprendizaje, el abordaje de herramientas. Yo ver a mi hijo, observar. El abordaje es la observación. ¿Qué patrones conductuales yo veo a mi hijo trabajar y también gestionar inadecuadamente? De ahí saco algo positivo y negativo para yo poder enseñarle, ¿sí? De ahí, por ejemplo, eh, las emociones son, digamos, son entrenables en la vida cotidiana de la persona. Tu hijo de 2, 3 años, 4 años, gestiona muy buenas emociones si uno le enseña. Además, en la psicología del desarrollo humano, dice, entre los 2 y los 4 años, las neuronas están al 200%, 150% de trabajo neuronal. ¿Qué quiere decir? Que que intersecta, digamos, o trabaja más rápido las capacidades neuronales del cerebro humano. Eso hace que cuando observen los niños, al observar, ellos imiten. Aparte de trabajar y ver ese gestionamiento, esa gestión, van a trabajar como personas y como seres humanos dentro de la orientación. Ahora, ¿ok? No hacen, nos hacen aprender, por ejemplo, en la medida de un buen autocontrol en situaciones problemáticas y no problemáticas. Todos los días, a cada momento, a cada rato, tenemos, digamos, discusiones, problemas. Díganme ustedes, ¿hoy día han tenido discusiones, algún problema en el trabajo, dentro y fuera de la casa? Por ejemplo, si se dan cuenta, este tipo de respuestas, sí y no, siempre coexisten. Y yo como persona tengo que respetar. Cuando tú respetas el aprendizaje de tu hijo en situaciones, va a haber un autocontrol, no solamente en la gestión de emociones, sino en la gestión de palabras, porque vamos a entender en cada situación qué significa, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que mi hijo quiere agarrar un enchufe de 2, 3 años y quiere meter su dedito, yo al decirle no lo hagas, el niño procesa no el sí ni el no, sino va a procesar la verbalización, el verbo, la acción dentro de la situación. No toques, va a entender toques. Y él, como no comprende todavía la acción, lo va a hacer igual. Pero si ustedes como personas trabajan en la emoción diciéndole, tocar nos va a producir incomodidad como mamá, o si tocamos, no, va a ocasionar que tú llores o te pongas triste. Y después gestionen el por qué. Cuando ustedes hagan eso, van a tener un autocontrol porque no van a suplir una emoción, no van a proyectar una emoción dentro, digamos, de lo cotidiano, dentro de esa situación problemática. Y cuando no haya acciones problemáticas, se gestiona mejor el trabajo, ¿ok? Se gestiona con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque ya estamos orientados. A ver, yo les voy a dar un dato importante. La inteligencia emocional es el sentir, el pensar y el actuar. Cuando en terapias, por ejemplo, de terapias cognitivas conductual o dialéctica conductual hablamos, yo hablo con mis pacientes, siempre les digo, a veces como personas vemos una acción, un niño, o sea, digamos, como adulto, una persona me está mirando feo. Pensamos que nos está mirando feo. En psicología te dicen, pregúntate, ¿qué sientes porque te está mirando así? Me siento mal, me siento triste, me siento apagado, me siento molesto, con ira, o sea, siempre vamos a tener que tener una raíz principal, no solamente accionar, no solamente pensarlo. A veces las personas que tienen este tipo de problemas emocionales, ¿ya? Lo principal es que solo piensan. Cuando tú sientas esa emoción, cuando el niño sienta esa emoción, lo primero que van a hacer es saber identificar cuando sientan. Lo segundo es preguntar, ¿por qué? Cuando tú veas ese tipo de manifestaciones, con el ejemplo que les digo, ¿no? Esta persona me está mirando mal, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a comentar? ¿Qué es? ¿Por qué me miras así? ¿O cuál es el motivo por el cual
me estás mirando. Eso hace de que la gestión, ¿no? del pensar sea más trabajado porque actuamos de una forma más pausada, más tranquila. Eso es la inteligencia emocional, el actuar a fin de. Y cuando escuchemos la respuesta, vamos a tener un resultado final. Cuando el niño, por ejemplo, les doy un ejemplo y quiero que pregunten, eh, ¿sí o no? Que hay muchos problemas y me ha pasado en esta semana cuando he hablado con una mamita, cuando tienes dos hijos o tres hijos, por ejemplo, ¿no? O un hijo que tienes y que tienen sus primos y de su misma edad, cuando juegan. Ay, pero que se pelean por el tema, digamos, de los juguetes, o que uno no quiere prestar al otro. Y si se dan cuenta, el trabajo emocional eh, en sí es qué hacer, pero no se ponen en posición de cómo preguntar. Una buena inteligencia emocional es también el preguntar. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a creer lo que piensa todo el mundo, a vestirse como el resto. A veces las emociones se contagian como un virus. Es decir, que como la sociedad o como las personas dentro del hogar nos trabajan, ¿ok? Gestionamos de una forma inadecuada eso. Uno de los ejemplos que pueden hacer y trabajar para gestionar inteligentemente o emocionalmente con sus niños es que cada uno tenga sus juguetes en cajas diferentes con los nombres en etiqueta y que tengan a la vez, a la par, lo que es, digamos, eh, una caja de juguetes conjunta con el amigo, con la prima, con el primo, como los hermanos. ¿Me entienden? En ese lado. Educar las emociones, digamos, es conocerlas sin enjuiciar. Cuando tú, digamos, colocas las emociones como algo transparente, no vas a poner. ¿Por qué creen que cuando uno se molesta o cuando uno discute, la otra persona grita más? Porque ponemos acción, digamos, no solamente del trabajo primordial como persona, sino le ponemos un atributo dentro. O sea, le ponemos una emoción de nosotros, porque las emociones en sí son abstractas, ¿no? A nuestro medio. La conducta es donde genera incomodidad, ¿ok? Por eso que hay que educar. Vamos a seguir. Ahora, como ya les dije, si se tiene que aprender a percibir, comprender y regular, sentir, pensar y actuar. Sentir, percibir, sentir. Yo percibo mis emociones. El niño percibe sus emociones. ¿Ok? Comprender, yo pienso. ¿Ok? Yo pienso y regular, actuar, cómo yo debo de trabajar. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es algo que genera o que gestiona, digamos, una buena inteligencia emocional. En el abordaje conductual y en el abordaje de conductas y emociones, las dos van acompañadas. ¿Por qué? Porque al tener emociones, ¿qué tenemos? Tenemos conductas que son consecuencias de un antecedente. Esto hace que nosotros veamos un panorama, salgamos. Sé que son nuestros hijos, sé que, por ejemplo, son niños o sobrinos, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo. En- entonces, Heidi dice, mi bebé de 1 año y 6 meses pega a cualquier niño e incluso a mí. Por ejemplo, en este lado también, ustedes deben de comprender que cuando tienen niños menores de 3 años o de 4 como máximo, puede ser que estén en la etapa de desarrollo no solo de egocentrismo, sino de autodescubrimiento de lo suyo. Eso quiere decir que, por ejemplo, gestionen mayormente el egocentrismo. Ya a los 5 o 6 años, el egocentrismo se vuelve como que más profundo, a tal punto de que los niños a veces se irritan, que a veces los niños se incomodan y a veces los niños ya son fastidiosos. Pero como niños tenemos que saber comprenderlos, tener paciencia. Eh, Hoy día, por ejemplo, yo trabajo con niños autistas. Al trabajar con niños autistas, genero yo, digamos, un trabajo familiar y un trabajo que es, digamos, del niño. Para yo trabajar, para yo enseñarle al niño, tengo que enseñarle a los padres. Si yo me incomodo o me molesto como psicólogo con el papá, porque el papá quiere de diferente forma trabajar con mi niño,
esto me va a generar, digamos, discusiones, emociones que yo voy a percibir para mí, pero no dentro de un círculo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Molestarme, incomodarme? Muy buenas tardes, Erika. No, sino también explicarle. Verónica nos dice, también hay que explicarle el por qué. Pues muchas veces solemos decirles, no hagas eso, exacto, está mal, pero no les explicamos, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del percibir, hablamos del sentir, como ya les dije. Y decimos que el percibir es reconocer, por ejemplo, de forma consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos. Porque a veces cuando un niño llora, no necesariamente llora porque está triste, llora porque puede ser impotencia, ira, molestia, incomodidad, o puede ser que esté llorando de alegría, no lo sabemos, solamente con las conductas, por supuesto. Cuando veamos e identifiquemos, trabajemos eso. A veces, por ejemplo, escuchamos a los niños llorar y están felices, pero están riéndose y llorando, porque a veces pasa, mamá y papá corren, salen, fugan rápido y hacen que se desespere. Y uno de los temas del trabajo, por ejemplo, del neurodesarrollo del niño, es que la gran mayoría después de pandemia tiene TDAH, trastornos de conductas, eh, trastornos de aislamiento, que yo hablé la semana pasada, que es de la prevención. Entonces, si se dan cuenta, el trabajo, por ejemplo, emocional es muy diferente. A ver, Noemí nos dice, su emoción lo hace cuando dice, veo, por ejemplo, TV. Claro, por ejemplo, la gestión, digamos, gestionar, por ejemplo, en base a acciones o cuestiones de nuestros hijos, son indicadores, por ejemplo, de qué es lo que desean o qué es lo que quieren. Al no, digamos, percibir o comprender lo que desean, a veces ellos se pueden alterar. Para regular eso, tenemos que manifestar, por ejemplo, eh, esas emociones. Si mi niño quiere ver televisión, tenemos que primero tener una rutina. Segundo, tener que comprender en qué momento puede ver y en qué momento agarrar el control. Hay mamás que cuando agarran el celular o el control de la televisión, me dice, como es pequeño, yo lo pongo en la repisa grande. Y yo les digo, pero si ustedes lo siguen poniendo ahí, el niño igual lo va a alcanzar en algún momento. ¿Por qué? Porque él va a crecer, niño o niña va a crecer, y esas conductas emocionales van a ser muy repetitivas y existe la persistencia. Ahora, dice, cuando comprendemos, digamos, vamos a tener una integración de los sentimientos dentro de nuestro pensamiento. Entonces, ya no vamos solamente a ser subjetivos con lo que hablemos, sino que el niño, cuando le trabajemos, va a comenzar a tener criterio propio, tener un criterio de comprensión, trabajo de comprensión. ¿Para qué sirve una tetera? ¿Para qué sirve esta emoción? ¿Para qué sirve tal cosa? ¿Para qué sirve la radio? Van a tener una definición, un concepto complejo o simple, pero emocional. Cuando tu niño, por ejemplo, muerde, araña, pega, golpea, tira manotazos, cachetadas, escupe o lanza algo, esa acción, por ejemplo, es una energía, porque ¿por qué? Porque no tienen una regulación es una acción, y la irregular es dirigir y manejar las emociones en las acciones positivas como negativas de forma eficaz. Cuando un niño es dependiente, por ejemplo, de los papás en soluciones. Si me cayó el lápiz, ya hijito, toma, yo te lo recojo. Ya, se bota la comida, ya hijito, te preparo otra cosa. Cuando, por ejemplo, el niño bota el juguete o le tira una cachetada al papá de casualidad y el papá se ríe, eso de ahí hace que el niño tenga una conducta inadecuada más adelante. Eso va a ser y va a producir, digamos, que no gestione bien esa emoción. Entonces, si hablamos de uñas, de golpes, de esas descargas, son emocionales, para que él, porque no comprende. Entonces, como no le comprende verbalmente, ¿qué va a hacer? Se va a descargar físicamente, ¿ok? Ahora, seguimos, ¿ya? Ahora, hay una diferencia que ustedes tienen que saber, y si se dan cuenta en las imágenes, ¿ok? Miren, en la imagen de acá, se dan cuenta de que este niño es independiente, ¿ok? Va a haber una independencia emocional, ¿ya? Dentro y fuera del hogar. Cuando un niño gestiona una independencia emocional, va a tener
un control mental dentro y fuera. Un niño con autismo, un niño con problemas de conducta, o TDAH, un niño regular, tienen las mismas conductas. La intensidad es lo que le diferencia. Ok, entonces vamos a ver que la dependencia emocional va a ser, digamos, que una consecuencia a que estemos al tanto de lo que dice la mamá, lo que dice el papá, o qué es lo que quiere, ¿no?, resolver dentro de las normativas del papá o de la mamá. Como dice, la dependencia emocional no puede hacer las cosas que me gustan hacer, estar con mis amigos, dejar de trabajar y los objetivos que me propuse. Es decir, no puedo yo hacer o trabajar independientemente en lo que me gusta, como adulto, por ejemplo. En el caso de los niños, no querer ir al colegio, aburrirse, no haber tomado un buen desayuno por apurarse. O sea, todo eso, esas cuestiones emocionales son, digamos, vibras y emociones que generan los papás dentro y fuera del hogar. Por ejemplo, a veces la dependencia emocional con parejas, también hablamos de maltrato físico y psicológico. Cuando le decimos al niño, ¿por qué eres un inútil? ¿Por qué no sacaste buena nota? Para eso te pago el colegio. A veces papás dicen así, los niños no lloran, ¿no? ¿Por qué tienes que llorar? Te caíste, párate pues, ¿no? Uy, qué pena. O sea, ese tipo de verbalizaciones genera una dependencia emocional también, ¿no? En acción. Um, Mi bebé de 1 año y 2 meses rompe los libros. ¿Cómo hacer eso? Ahorita yo le respondo, Pieri, ¿sí? Todas las preguntas que son como Valentina me ha hecho, las voy a responder al final. No se preocupen, la gran mayoría de preguntas es acorde a situaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una inteligencia emocional en independizarse? El niño, por ejemplo, va a gestionarte buenas acciones y buenas habilidades. Va a tratar de solucionar. Hay papás que a partir de los 3 años, cuando el niño, por ejemplo, eh, va a trabajar su independencia emocional como hijo o campeón o hijita, pásame la almohada, vamos a tender tu cama. Esta es tu cama, tú lo tienes que hacer sola, pero papá o mamá te van a ayudar, ¿ok? Pásame la almohada, colocamos. Pásame tal, pásame la escoba. O sea, el niño a partir de los 2 años ya genera una independencia con algunas acciones. Hay un video en TikTok que yo he visto de una señora que es psicóloga que decía, ¿no? ¿Cómo pasar cómo pasar de esto a esto? Es decir, cómo mi hija pudo aprender a no derramar la leche o la leche con chocolate en un vaso de vidrio. Y ¿cómo? En primera instancia, ¿no? Trabajando, digamos, que ella lo derrame. En el video salía, pues, ¿no? Primeras semanas que su hija derramaba la leche o derramaba el chocolate, la chocolatada, no dentro de la mesa. Y ella decía, yo puedo comprarlo, no me incomoda, no me molesta. Y ese es un trabajo emocional. A veces los papás, cuando tienen problemas económicos, cuando tienen problemas, digamos, de pareja, cuando tienen problemas familiares, no con su familia nuclear, sino con su familia, no, de papá y mamá y sus hermanos, siempre que van a generar, generan, digamos, una incomodidad ahí, generan, digamos, una discordancia y eso lo transmiten a los niños. ¿Por qué? Porque no saben gestionarlo tampoco y les están enseñando a ellos eso. Entonces, la dependencia emocional también a nivel neuronal es una adicción psicológica. Más, más te grito, pensamos, digamos, que mentalmente vamos a gestionar nuestra dopamina, serotonina, noradrenalina. Entonces, eso nos va a hacer felices y eso está mal, porque te va a generar impulsividades, te va a generar molestias, ¿entiendes? Y una agilidad emocional, digamos, es lo contrario. Es mantener una relación sana de nuestras emociones para sacar lo mejor de los nuestros. A pesar de que nos hemos equivocado, la inteligencia emocional, una buena agilidad mental, emocional también, nos va a sacar, digamos, el disculpa, el perdón, el lo siento. Darse cuenta, por ejemplo, que vivimos en un mundo que cuestiona las cosas, que va a costar aceptar, digamos, situaciones negativas. Hay papás que, miren, y hay papás que a su hijo le dicen, no tienes que mentir, pero cuando no comen la comida, ¿quiénes de ustedes le dicen a sus hijos el,
el loco o tal persona te va a llevar, ¿no? Cuando quieren pedirle, digamos, eh, un chocolate o algo a su hijo quiere algo en la tienda o en el supermercado o en el mercado, ¿no? Y dice, la ceñita se va a quedar contigo por si acaso si no me haces caso. ¿Y de verdad es o de mentira? Ahí le están enseñando, por ejemplo, a mentir. Le están enseñando, por ejemplo, a tener una dependencia emocional. Mamá me asusta, papá me asusta, por eso le tengo que hacer caso. Y no hay un respeto, sino hay un miedo. Y del miedo sigue una dependencia emocional, ¿no? Ahora, digamos, ustedes, y les pongo en planteamiento, quieren que sus hijos crezcan y tengan una pareja, tengan unos amigos que dependan emocionalmente, que si me voy, me mato. Si hago esto. No me dejes por tal cosa. ¿Quiénes de ustedes pasan ese tipo de cosas? Problemas de comportamiento o conducta, por ejemplo. Y esto queda claro. Va a haber niños que son afectados de una forma desafiante a los adultos, a los papás, y es posible que, por ejemplo, tengan algunos diagnósticos de trastorno de comportamiento o de conducta, ¿no? Y que estas conductas sean repetitivas. Va a ser común que haya niños que sean agresivos. Hay niños en la actualidad que son pasivos agresivos, tienen problemas de conductas porque a los 2, 3 años, 4, 5 años no se le trabajó. Debido a eso, por ejemplo, van a haber trastornos a partir de los 5 para adelante. A veces cuando es autismo TDAH de 2, 3 años para arriba. Yo les voy a decir y con esto termino. Hay 4 tipos de conducta, cuatro principales tipos de conducta que ustedes tienen que observar si su hijo lo hace y generar buenos resultados y buenos trabajos. Lo primero, lo que le digo a los papás, esto por ejemplo es un lapicero, digamos que esta es una línea delgada en el cual el niño está, digamos, caminando ahí, ¿no? Como una cuerda floja. Ok, esta cuerda floja va a hacer que el niño salte o se caiga. Una de dos, o salte o se caiga. Si salta, va a tener emociones extremas, va a tener emociones de ansiedad, va a tener emociones de autocuidado, que no autocuidado, por ejemplo. Si se cae, depresión, va a tener, por ejemplo, traumas, trastornos, aislamiento. O sea, dense cuenta que el niño en conductas es una línea delgada. Y las 4 conductas principales para trabajar a mi niño, si yo lo veo caer, no es dejarlo tirado al piso si llora, pero tampoco, digamos, es socorrerlo al instante. Una de las cosas, digamos, que tenemos que ver son las 4 conductas o tipos de conductas. La primera, por ejemplo, es tangible. A veces los niños, por ejemplo, pueden participar en una conducta inapropiada para percibir algo que quieren. Si quieren comer algo, un chocolate, pollo a la brasa, digamos, un tutti frutti. A veces niños tienen con tos, quiero helado. Y a veces los papás tanto lloran o pegan que les dan y les permiten el helado. Una actividad que desean. Quiero jugar partido o quiero ir al parque. Y hay veces los papás no les pueden dar, ¿no? Los artículos, por ejemplo, o las cosas que son tangibles, en conductas tangibles para que ustedes vean a los papás, ustedes como son papás, es la comida, los juguetes, el tiempo, por ejemplo, en computador, juego, ir al parque. Entonces, vean eso. Si tienen esa conducta a su hijo inadecuada o adecuada, no lo suplan, pero trabajen rutinas con ello. Una de las estrategias principales que se pueden ser efectivas es aumentar la variedad de actividades. Cuanto mayor actividades haga el niño, mayor va a ser su recepción del cerebro para trabajar eso. Eso hace de que el niño se olvide de las cosas que quiere y de las cosas que ustedes como papá plantean. En verano, que ahorita estamos en enero y febrero, el tener actividades recreativas va a ayudar al niño a mejorar. A veces la gran mayoría de papás le ponen reforzamiento en matemática, comunicación y no les ponen actividades recreativas. Por ejemplo, hay artículos en los que su hijo está interesado, hágalo, denle. Así que hay más cosas para ayudarles a motivar. El trabajo para un niño, el trabajo hasta con ustedes, adultos, es motivación. ¿Ok? Por último, enseñar a su hijo a aceptar no o controlar el acceso a bienes tangibles. ¿Quiénes de ustedes le han dado desde el año, medio año, 2 años el celular? Y después, doctor, yo no sé por qué, o psicólogo, yo no sé por qué mi hijo se pone así, porque les enseñaron desde pequeños a desobedecer.
¿ok? Y enseñarle a solicitar cosas. Su hijo a veces quiere o agarra, solicítame, pídeme, quiero, dame, ¿ok? La otra son conductas, por ejemplo, comunicativas. Aquí es cuando se le puede hablar al niño. En el otro, en tangibles también, pero corto. Hablarle pocas palabras. Un niño te va a entender solamente cuando está ofuscado emocionalmente, 5 palabras como máximo y 3 como mínimo. Ahora, dense cuenta, si un niño regular entiende 5 palabras, un niño con problemas de conductas, un niño con problemas, digamos, inadecuadas, te entiende 2 o 3 como máximo. Conductas comunicativas. A veces los niños, por ejemplo, tienen un registro, digamos, más limitado que los adultos para expresarse. A veces no saben cómo expresarse. Y eso hace que el enfoque sea diferente. Porque al no tener palabras, un niño, una niña de 2 3 años tiene un repertorio de 3.000 1.000 palabras de 2 3 años. Un niño de 4 para 6 5.000 3.000 palabras. Un niño de 8 para 10 10.000 8.000 palabras. Dese cuenta entonces que un niño de menos de 2 años repite el agú, puede ser 10 acciones, por eso que no se puede expresar. Un niño de 2 años puede decir, digamos, biberón a 4 o 5 cosas. Ok, entonces, cuando hablamos de crianza, por ejemplo, generalmente vamos a poner el foco de conducta en los niños, si es bueno o es malo. Entonces, comunicamos algo bueno o algo malo. Si solo nos fijamos, por ejemplo, en esas acciones, vamos a generar que solamente se quede en lo superficial, que vean solamente lo externo y no lo interno, y no procuren hablar de sus emociones, sus sentimientos y de lo que quieren aprender o no saber escuchar. La comunicación entre padres e hijos es muy fundamental, ¿ok? Porque va a desarrollar parte emocional y parte de un vínculo, el apego emocional, que en otro momento lo vamos a hablar. La tercera conducta son las conductas atencionales. Si tu hijo en estas 3 primeras lo hace bien o lo hace mal, no se preocupen, es un trabajo de a poco. Las conductas atencionales, ya, son conductas que buscan atención, como se dice, en los miembros de la familia, en los amigos, en los hermanos, en otras personas. Es como cuando ustedes ahorita, ¿no? En la actualidad, en enero, van a la playa o a la piscina y el niño, o hasta el adulto, ¿no? Que tiene pareja, ¿no? Mira, amor, cómo me hundo, mira, puedo resistir bajo el agua. Ese es atencional. ¿No? El niño también va a hacer lo mismo. Mira, mamá, ¿qué puedo hacer? Mamá, me puedo parar de mano. Mamá, mira, puedo correr esto. Mira, mamá, soy Superman. Mira, mamá, soy Flash. Entonces, eso es algo atencional. Y a veces los papás están en llamada y están conversando o están haciendo, y el niño, mamá, pero mamá, pero mamá, pero mamá, pero mamá, pero mamá. Y en vez de decirle al hijo, dame un minuto, voy a conversar, simplemente dice, ya, 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 espérate, espérate. ¿Eso qué hace? De que repriman sus emociones y que ya la próxima, cuando tengan 12 13 años y tengan enamorada, enamorado, y usted, pero ¿por qué no me lo contaste? Y si el psicólogo no les va a decir, pero ahorita sí se le puede decir, porque cuando tenía 5 6 años, 4 años, tú lo retirabas y eso no daba confianza. Entonces, decirle, ¿no? Ya, hijo, espérate un momento, mira, estoy en llamada. ¡Wow! ¡Qué bonito tu dibujo! Lo vamos a poner después. Esa llamada puede esperar, ¿no? A veces los hijos necesitan pasear y muchas veces estás saturado por el trabajo porque tienes que ganar dinero, pero tienes que mantener los registros. ¿Y por qué creen que también las personas que son ricas o millonarias también tienen a veces problemas? Porque lo dejan con la nada y no tienen a veces tiempo para sus hijos y solamente le dan cuestión de dinero. Ya, ahora sí, para terminar, los niños, por ejemplo, en la parte atencional, todo tipo de cosas quieren obtener de otros. Atención de miradas, respuestas, por ejemplo, cómo dibujar una imagen hermosa y enseñarle elogios, palabras bonitas, ¿ya? Tienen que actuar de una forma educada y buena para esas acciones, ¿ok? Ahora, si tu hijo, digamos, tiene esta conducta, se llama conducta manipulatoria. A ver, los niños con problemas conductuales van a tener esta conducta, pero a veces un niño lo puede hacer de casualidad, que son conductas manipulatorias. Es posible, por ejemplo, que haya niños que hayan aprendido a utilizar la manipulación porque lo hayan observado un comportamiento. Cuando tú estás en un entorno familiar, y ya para terminar, el sobrino, la sobrina, ¿no? Su sobrino, ¿no? Su primo o su propio hermano recepcionan, digamos, que quieren algo y dan un beneficio y lloran.
Eso es manipulación y ellos lo perciben. Controlar esas emociones, por ejemplo, van a permitir que el niño opte por unas emociones muy formales y comunicarlo. Y debemos permanecer tranquilos. Si estamos desesperados en esa emoción, no vamos a llegar a nada, ¿ok? Vamos a, más que todo, a trabajar con esto de a pinzas. ¿Por qué? Porque una postura de manipulación es una postura, digamos, en el cual nos va a incomodar y nos va a tener eh, ciegos porque es nuestro hijo. Pero hasta ahí tenemos que también darle una buena atención. Ok, muchas gracias ante todos.